Muy buenas noches con todos nuestros participantes quienes se encuentran conectándose a la plataforma Zoom de ANDAP. Como ya les había mencionado, el día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestro diplomado especializado en Derecho Administrativo, que es la Ley 2744 y Gestión Pública. El día de hoy vamos a ya ingresar al segundo módulo de este diplomado, que es la parte de gestión pública. El día de hoy nos honra con su participación. En esta sesión, el doctor Adilson Castillo Miranda, quien va a dar apertura al segundo módulo de este diplomado, quien va a abordar todo lo referente en la parte introductoria de gestión pública. Bien, estimados participantes, mencionarles también para que la sesión se desarrolle de manera activa, dinámica. Pueden interactuar a través del chat o también pueden alzar la mano para poder habilitarlos el audio. Recordarles que la parte de gestión pública tiene varios módulos, entonces hay que abocarse solamente a los temas que en esta sesión el ponente va a desarrollar. Bien, doctora Adilson, le cedo la palabra para dar inicio. Muchas gracias. Muy bien, doctora, gracias por la invitación y siempre va a ser un gusto dictar con ustedes. Hoy vamos a hablar del tema relacionado a gestión pública. Bueno, hablar de la gestión pública es hablar de un elemento bastante, pero bastante amplio dentro de la dinámica estatal. Es más, hablar de la gestión pública en la praxis cotidiana tiene diversos enfoques. Incluso podríamos decir que en la práctica administrativa, la gestión pública tiene una dinámica bastante amplia. A veces entender a la gestión pública no solo es entender los procesos, porque la visión clásica que se da a la gestión pública es justo ello, entender eh, los procesos dentro del Estado. A veces hablamos de la planificación, de la ejecución, de la dirección y o del control, o a veces hablamos de la gestión relacionada a a la gestión de los recursos del Estado. Pero vamos a encontrar que la gestión pública tiene una vocación más amplia, más eficiente. No basta con decir, oye, la gestión pública es un método o la gestión pública involucran procesos, sino que más bien diríamos que la gestión pública es un arte. Y lo digo arte en el buen sentido de la palabra, entendiéndose esta como un método dinámico para poder buscar o alcanzar ciertos objetivos, porque no se olviden que en el arte se introducen temas subjetivos como la inspiración, el criterio, el buen sentido común. Y la gestión pública, aunque no lo crean, tiene esa misma forma. ¿Cómo que la gestión pública, profesor, tiene esa misma forma? Explíquenos un poco. Si vayamos a entender que la gestión pública no es una actuación lineal, no es una actuación matemática, sino que más bien la gestión pública tiene una dinámica interesante. ¿Por qué? Porque la gestión pública va a partir de un elemento interesante, la atención al ciudadano o el cumplimiento de los objetivos. ¿Sí? O sea, eso es interesante porque la gestión pública va a estar en relación a ello. La gestión pública va a estar en relación a cómo podemos llegar a cumplir los objetivos institucionales. Pero los objetivos institucionales o los objetivos públicos no se pueden limitar, y lo voy a decir así, simplemente
a la atención cotidiana. O sea, a veces creemos que la gestión pública es, por ejemplo, ejecutar obras, que no está mal. Les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Y lo vamos a analizar con ustedes para que vean por dónde voy. El- Vamos a poner la siguiente idea. Doctora Suri, no sé si tengo la opción de hacer pizarra, ¿sí? Sí, doctor. Mm, pero no encuentro la opción de pizarra. Ya, pero ya, vamos a utilizar el tema de, de las notas, ya que también es un elemento que puede servir. Vamos a ponerla por acá abajo, vamos a ponerle una nota. Muy bien. A ver, la construcción, ¿sí? Construcción, la construcción de un hospital, ¿sí? Muy bien. La pregunta es, ¿la construcción de un hospital atiende el fin público? O sea, la construcción de un hospital atiende un fin público, ¿sí o no? ¿Qué opinan, doctores? Vamos a hacer esto más grande para ver por dónde quiero llevar la presente clase, porque hoy mi finalidad no es hablar de los elementos, que también los vamos a hablar, obviamente, sino quiero sobre todo entender cómo funciona o cuál es la idea concreta de lo que es la gestión pública. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pregunta, doctores. ¿La gestión pública atiende, sí? La gestión pública, la construcción de un hospital, atiende o no el interés público o el fin público? Muy bien. Los leo en los comentarios, doctores. ¿Sí? Vamos por ahí, vamos por esa dinámica. A ver, voy leyendo. Camila me dice, claro que sí, por supuesto. Nuestro amigo Raúl nos dice, claro que sí. Muy bien, ¿qué dicen los demás? Si construimos un hospital o la ejecución de la construcción de un hospital atiende el interés público. Muy bien, a ver, ¿qué dicen los demás? ¿Solamente dos están? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Excelente, me dicen que sí. Muy bien. Entonces vamos por la respuesta correcta. La construcción, ¿qué viene a ser, doctores? La construcción es infraestructura, ¿sí? La construcción es partir y de construir algunos elementos prácticos, infraestructura. Pero incluso yo, desde una perspectiva un tanto política, social, algunos funcionarios, ¿no? Alcaldes, gobernadores, ministros, hasta el mismo presidente, vamos a construir un hospital, ¿no? Una celebración, la primera piedra. Pero si quisiéramos ser objetivos, el elemento de que construyamos o no construyamos un hospital no atiende la finalidad pública. El proceso constructivo lo vamos a encontrar como un proceso que se encuentra dentro de la contratación pública y que es la última etapa, ¿no? Ejecución contractual. Pero la infraestructura de por sí,
no atiende el interés público. Ahora, que es un elemento importante, necesario, por supuesto, pero ¿cuándo esto va a atender el fin público? Cuando entre el primer enfermo, entre el primer niño, la primera madre gestante y pueda dar capacidad de respuesta. Yo conozco muchas, pero muchas construcciones en el Perú. Creo que el año pasado hubo un reporte de la Contraloría y se había perdido más de 24.000 o 24, o era, no, era 2,4 millones de dinero, ¿sí? Eh, o sea, 2,4 mil es mucho dinero, de millones de soles, en obras que se quedaron paralizadas en etapa de ejecución. Entonces, estimados amigos, la construcción o cualquier otra actuación de abastecimiento o cualquier otro proceso no atiende, lo vamos a poner acá grande, no, no atiende el interés, no. Los procesos, estimados amigos, dentro de la gestión pública, los procesos dentro de la construcción o los procesos de por sí no atienden el interés público. ¿Qué es lo que atienden al fin público? Los servicios, la materialización de las actuaciones, los hechos que atienden al ciudadano. Ese es el fin de la gestión pública. La gestión pública es un método, es un proceso, pero de por sí no atiende al interés público. Primera idea importante. ¿Sí? Entonces voy a borrar esto que está acá. ¿Y de dónde saca esa idea, profesor? ¿Se está inventando? No, no me estoy inventando. Porque la definición actual, o cómo podríamos definir a la gestión pública, sería de la siguiente forma. La gestión pública es un conjunto de acciones mediante las cuales las entidades, uy, está con, con cronograma, está cronograma. Entonces, la gestión pública es un conjunto de acciones mediante las cuales las entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y metas. Entonces, la palabra importante acá es logro de objetivos, fines y metas. O sea, no existe gestión pública, y esto por favor lo dejo claro, que no va a estar en relación al cumplimiento de los fines. O sea, no existe gestión pública si no se atienden los fines, los objetivos, las metas. Y esto es importante. ¿Y por qué lo digo? Porque he tenido la oportunidad de editar en muchas, en algunas cuantas, para no utilizar el término muchas, entidades públicas, y llegaba y preguntaba, ¿no? Oye, ¿y cuál es el fin que cumple tu institución? Y de los 50 o 100 o incluso hasta 200 o más, máximo uno, dos, en el mejor de los casos, unos 5 o 10 que me decían, estos son los fines, estos son las metas, y entonces hay que hacerlo más sencillo. ¿Qué es?
y cuáles son los servicios que presta tu institución. Ya, yo sé que no todos de memoria tienen el cumplimiento de las metas, objetivos y todo eso. Puede parecer un elemento incluso muy subjetivo, ¿sí? De los planificadores. Pero entonces hay que simplificar esa idea. Vayamos a cuál es la finalidad. O sea, cuál es la finalidad que cumple y cuáles son los servicios que presta esta institución. Y también, y ahí subieron un porcentaje más de los que me podían dar una respuesta más o menos asertiva. ¿Por qué? Porque la gestión pública lamentablemente, o sea, se ha convertido en un elemento que se estudia casi en todas las universidades del Perú, pero que lamentablemente no se vive de manera eficiente, no se practica desde un elemento objetivo. O sea, se ha convertido más en en un elemento poético que en una actuación objetiva. Entonces, la primera pregunta para poder entender a la gestión pública es, ¿se están cumpliendo los objetivos, metas y fines? Y acá hay algo interesante, porque desde una perspectiva eminentemente funcional, no hay no podemos decir que se puede llegar al 100% del cumplimiento en relación a la atención de los usuarios. ¿Por qué? Porque la gestión pública o las instituciones públicas, como cualquier elemento que dinamiza con seres humanos, es perfectible. Es decir, tiende a mejorar, y eso no lo digo yo. Existe un sistema nacional de modernización del Estado, cuya finalidad es mejorar y la mejora es continua. O sea, no vamos a llegar al arquetipo o a la idea perfecta de gestión pública, ni en países como Finlandia o Suiza, que tienen altos estándares de atención a los usuarios en relación a los sistemas administrativos o en relación al ciudadano, siempre hay situaciones que se pueden mejorar. La sociedad, ¿sí? Evoluciona y la administración pública también dinamiza esa evolución. No es un elemento estático. Ese es uno de los principios, ¿no? La movilidad o la transitabilidad de la gestión pública es algo que se tiene que entender. La sociedad no es un elemento estático. La sociedad es un elemento dinámico. Entonces, la gestión pública se tiene que adaptar a este elemento dinámico. Y es más, y dice, ya está bien, va a haber acciones, y lo pongo como acciones, no estoy hablando todavía de procesos, ¿ah? No estoy hablando todavía de gestión de recursos, estoy hablando de acciones. ¿Por qué? Porque esto está enmarcado en relación a las políticas de gobierno, políticas de Estado, políticas públicas. Hablemos de manera general para no complicar. Políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? Son los principios o presupuestos que van a delimitar o que van a responder dos preguntas dentro de la gestión. ¿A dónde queremos llegar? ¿Cómo vamos a llegar? Sí, ahora vamos a explicar un poco más a detalle de eso. Muy buena pregunta, acá nos hace Alex. Entonces, ¿cuál sería el inicio de la gestión pública? Yo creo que deberíamos partir, si tu pregunta es cómo parte la gestión pública, es analizando cuánto es la atención o cuál es el dinamismo de servicios que se brinda a la ciudad. Yo hace un mes, mi estudio empezó a atender una municipalidad y lo primero que hacemos siempre son revisar los instrumentos de gestión. Y lo primero que me sorprendió es que esta institución no tenía instrumentos de gestión. Entonces me pongo a pensar, ¿y si no tienes instrumentos, cómo atiendes al público?
O sea, bogamos por la corriente de manera ciega. Yo creo que el punto de partida está ahí. O sea, ¿qué necesidades o qué tenemos que atender? Por eso es que la gestión pública también tiene una relación eminentemente política, ¿sí? No se olviden que el Ejecutivo, que es, quien es el que realiza la máxima actuación en cuanto a la prestación de servicios en relación a la funcionabilidad del Estado, de la actuación ejecutiva, también es el órgano que realiza mayor representación política en el Estado, porque lo político no se puede desvincular de lo administrativo. No es que son dos botes o dos barcos que viajan de manera indistinta, ¿no? Lamentablemente en el Perú es al revés, ¿no? Se dinamiza de acuerdo a las necesidades políticas en la actuación administrativa y debería ser al revés, ¿no? Oye, las necesidades administrativas tienen que tener una atención de carácter político. Entonces, el punto es gestión pública equivalente a cumplimiento de objetivos. Esa es la única forma de medir la eficiencia de la gestión pública. ¿Estamos atendiendo objetivos? Ahora, para esto es todo un método, ¿no? O sea, el elemento de control, ¿sí? Tiene estándares en relación al seguimiento, ¿no? Es más, la fase de planificación del Estado no solamente está en la actuación preparatoria, sino sobre todo a la fase de seguimiento. Lamentablemente a nadie le importa seguir el cumplimiento de lo planificado, más se ha convertido en una actuación poética, una actuación de cumplimiento que en relación a una actuación práctica. Muy bien. Ahora, seamos un poco más específicos. Gestión pública, conjunto de procesos y acciones mediante los cuales tienden al logro de fines, objetivos y o metas a través de la gestión de políticas, recursos y o programas. Ya, esto ya es una definición un tanto mejor planteada por la Secretaría Nacional de Gestión Pública, ¿no? Adscrito a la PCM. Muy bien. Entonces, esta gestión, esta definición que nos dice, oye, gestión pública es un conjunto de procesos, y ahora vamos a ver qué procesos se desarrollan, y acciones mediante el cual las entidades logran sus fines, objetivos y metas, lo que hemos hablado hace unos minutos, a través de la gestión de políticas, recursos y o programas. Y acá entra un tema bastante interesante. Va a entrar a tallar la idea de qué? De políticas públicas. Voy a adelantar una diapositiva para entender esto. ¿Qué son las políticas públicas? Esto es una historia bastante interesante porque las políticas públicas se deben considerar como una expresión del propósito general o un estado deseado de el Estado en este caso. La política pública también se puede referir a un programa o a un conjunto de actividades. Profesor, entonces, ¿cómo es que la política pública puede definir fines, pero también a las actuaciones materiales? Por supuesto que sí, porque entender las políticas públicas, no se olviden que en el Perú existen 35 políticas públicas eh, determinados, ¿sí? De acuerdo a una labor que se realizó, si mal no me equivoco, en el año 2003 o 2004 que se llamaba Acuerdo Nacional, en el cual se trató de hacer una mesa de trabajo con parte de los actores sociales, de los actores políticos, de los actores funcionales,
y de la propia ciudadanía, en el cual definieron, y esto se fue mejorando al transcurso de los años, para poder definir cuáles son las ideas básicas, cuáles son los puntos a donde queremos llegar. Entonces, la política pública se ha convertido en una expresión, en esos ideales, en los objetivos, ¿sí? Que nacieron de las necesidades y que tienen que ser atendidos. Temas relacionados como la lucha contra la corrupción, el cierre de brechas sociales, la eliminación de la pobreza, la mejora de la salud, la seguridad ciudadana, son temas que han nacido en la propia esencia del funcionamiento público, del funcionamiento social. Pero en la práctica, estimados amigos, esto es un elemento interesante, porque también no basta con decir yo quiero, sino las políticas públicas también van a definir cómo lo voy a hacer. Por eso es que existen programas, planes nacionales, ¿sí? Existen proyectos de interés estatal, existen sistemas funcionales que básicamente trabajan en pro o en favor del cumplimiento de esas políticas públicas. Entonces, todo el aparato estatal, y esto es interesante, funciona en relación al cumplimiento de esas políticas. Vamos a poner, y entonces me dirán, profesor, ¿cómo se dinamiza esas políticas públicas con la gestión pública? Porque ya me has hablado de política pública, de administración pública, de procesos, estamos complicando un montón de temas. Pero es más sencillo de lo que creen. Ya cuando esto se convierte en una labor más específica, es donde vamos a ver ya el dinamismo metódico. Pero eso no es algo que ahora no estamos en una maestría de gestión pública, estamos hablando de qué es la gestión pública. Entonces ya, tenemos la política pública. Vamos a poner un ejemplo interesante. ¿Ya? Si queremos viajar de la ciudad de Lima a la ciudad de Trujillo. ¿Sí? Muy bien. La Lima es el punto de partida y a dónde queremos llegar, Trujillo. Muy bien. Pero para poder llegar a Trujillo existe una ruta. Agarra toda la Panamericana Norte, de Lima a Trujillo. ¿Existen otras formas? Sí, tal vez puedes entrar a otra ciudad, darte la vuelta tal vez por Huaraz, sales por Chimbote y llegas a Trujillo. Puedes ir por la sierra de Trujillo, darte una vuelta y volver a la ciudad de Trujillo. Muy bien. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque la política pública vendría a ser el objetivo, a dónde quiero llegar, para nuestro ejemplo, Trujillo, pero también es la ruta Panamericana Norte. Pero muchas veces por circunstancias, por lo general políticas o de interés particular en vez del interés general, esas políticas, esa ruta, se convierte en una situación que abarca una mayor lejanía. ¿Por qué? Porque al haber una mayor lejanía, hay que dar una mayor construcción, hay que invertir más presupuesto, hay que invertir más dinero y esto genera mayores gastos. Entonces, muchas veces las políticas públicas, esa carretera que debería ir por la Panamericana Norte, se convierte en una ruta que va por la Sierra del Perú y llega a Trujillo. Muy bien, a eso vamos a llamar política pública. El fin y también la ruta, el camino. Pero, estimados amigos, ¿y dónde está la gestión pública en todo lo que nos ha hablado? Muy bien, la gestión pública vendría a ser
el cómo una institución, un vehículo, ¿sí? Imagínense que la gestión pública es un vehículo o una entidad pública es un vehículo y ese vehículo, ¿cómo queremos llegar a ese objetivo? Porque, ¿saben? Para llegar de Lima a Trujillo, me puedo ir en bus y llego en 8 horas, me puedo ir en auto y llego en 6, me puedo ir en vuelo y llego en 1, pero algunos servidores o algunas instituciones públicas deciden ir en bicicleta o caminando. ¿Por qué? Porque la política, porque la gestión pública es el cómo, ¿sí? O qué acción realizamos para llegar al cumplimiento de los objetivos. Ahora, es obvio que hay entidades y entidades, no todos tenemos las mismas condiciones. Hay algunos que tienen Porsche o BMW del año, que pueden llegar en 5 horas, y hay otros que tienen unos carros viejos que llegan en 10. Y hay otros que ni siquiera tienen carro y se van en bus. Y hay otros peores que se van caminando. Lamentablemente esa distinción tiene un problema incluso más complejo, como la separación del presupuesto público, la falta de capacidad administrativa, ¿sí? Porque hay instituciones o entidades, vehículos, que tienen el dinero para comprar un Porsche, pero se compran un mototaxi y así quieren llegar a Trujillo. Hay otros que tienen, mm, que tienen un Porsche o que tienen un BMW y a veces tienen conductores que nunca han manejado vehículos. Entonces, el arte de la gestión pública está en ello, en ver la forma de cómo llegamos a esos objetivos. Puedo evaluar los recursos, puedo evaluar gente, puedo evaluar los procesos, pero la gestión pública tiene esas múltiples opciones. Por eso que el gestor público, el funcionario público y sobre todo aquellos que asuman cargos de dirección tienen que entender que la gestión pública no es igual en todas las instituciones. ¿Por qué? Porque el comportamiento de la sociedad es distinta, porque el clima tiene un factor distinto, porque el movimiento económico en esa ciudad es distinta, porque, no sé, el presupuesto que tienen o la designación presupuestal es distinta. Entonces, el gestor público tiene que entender ello. Tiene que entender que en su entidad no tiene un Porsche, sino que solamente tiene un mototaxi. Y poco a poco pues irá avanzando con esa mototaxi. O hay otros que pueden tener un Porsche como vehículo, pero le echan petróleo cuando es gasolinero. Esas cosas pasan. No sé si me he dejado entender. Muy bien. William Molina me dice, la construcción de un hospital no es un proceso, por supuesto. La construcción de un hospital es un proceso. Es el vehículo, no es el fin. Cuando se atienda a los pacientes y estos se vuelvan cada vez más eficientes la atención, estaremos atendiendo a los servidores. O, perdón, a los servicios públicos. ¿Sí? Muy bien. ¿Estamos bien? No sé si me dejo entender hasta acá. Preguntas, consultas, dudas. Preguntas, a ver, un minuto para...
No preguntas, me dejo entender, sí, profesor, no, profesor, se entiende, no se entiende, estamos bien. Sí, muy bien, muy bien, vamos, seguimos entonces. Entonces ya hemos hablado, ¿no? No, y mire, yo les voy a traer algunos ejemplos de cómo a veces creemos o de cómo podemos dinamizar la gestión pública en relación, ¿sí? A los recursos, porque a veces hay una idea un tanto retrógrada que se cree que si no hay recursos no se puede hacer nada. Y eso es la justificación de siempre, ¿no? No tenemos dinero, no tenemos recursos y por ende no se pueden cumplir los objetivos. Es cierto, los recursos son necesarios, no, no, sería imposible negar eso. Es más, no se podría ni abastecerse ni de bienes, ni servicios, ni de obras si no tenemos recursos. Pero también involucra mucho la capacidad de gestión, ¿no? Por ejemplo, en el derecho municipal existe algo que se llama participación ciudadana. Y si tenemos una correcta actuación de participación ciudadana, se pueden lograr cosas. Yo les comento un caso que me pasó hace algunos años atrás, cuando asesoraba una entidad que era una municipalidad bastante pequeña. Yo recuerdo que su presupuesto anual no llega ni al millón de soles y para ser una municipalidad que tiene una población más o menos de 3.000 o 4.000 personas, considero que que es poco, ¿no? Poco para atender todo ello. Pero sin embargo, la principal brecha que se había reconocido en este lugar era el tema de saneamiento, ¿no? O sea, agua, alcantarillado y desagüe. Sea, era un tema caótico, ¿no? Habíamos hecho un análisis, o los especialistas, ¿no? Los de obras, habían hecho un análisis y decían que hay una brecha de un 80-90%, es decir, que 20, o sea, solamente toda la población tenía, solamente el 20% de la población o de las viviendas de esta población tenían servicios de saneamiento. Otros o no tenían ninguno de los tres, o tenían uno, pero no, no había una totalidad, ¿no? Ni nadie conocía el sistema de alcantarillado, ahora que recuerdo. Entonces, habíamos hecho un análisis con el de presupuesto, porque en esta entidad el alcalde tenía la intención, ¿no? De atender esta necesidad, ¿no? Porque había entendido que era básico. Yo era una persona que ni siquiera había tocado una universidad, que ni siquiera había tenido, pero tenía una vocación de servicio de verdad muy, pero muy envidiable. Muy bien. En la práctica, ¿qué es lo que habíamos sacado nuestro análisis y el de presupuesto y el de obras? Dijo, si mandamos a ejecutar obras, en 4 años aproximadamente avanzaremos con un 15 a 20%, utilizando casi el 80%, porque no se olviden que las municipalidades atienden, no solamente atienden el sistema de saneamiento. Entonces decían, en 4 años de gestión podríamos avanzar un 15 a 20% en el tema de saneamiento. Es decir, 4 años, 20% más. Entonces ya no iba a ser un 15, sino llegaríamos al 35%. Que de verdad es una cifra para 4 años desfavorable y de verdad no existían los recursos. Entonces, el alcalde, bastante ávido, se fue a conversar con la población, ¿no? Para ver, oye, cómo podemos economizar los recursos, ¿sí? Em, cómo podríamos gestionar o buscar una eficiencia en relación a estos recursos. Y lo que plantearon básicamente era lo siguiente. Oye, el alcalde decía, ¿saben? Nosotros nos vamos a encargar del tema materiales,
Incluso yo recuerdo que hicieron una colecta, solicitaron donaciones a los empresarios que trabajaban, por ahí había una cantera y todo lo más transparente que se pudo, ¿no? Obviamente hubo cuestionamientos de los órganos administrativos, de la Contraloría, porque era una situación atípica y se iban a hacer a lo, mi- a la- a lo incaico, al estilo imperio incaico, labores de mita, ¿no? Los mismos ciudadanos trabajarían ad honorem, ¿sí? Para poder cumplir con los objetivos de saneamiento. Hubo una situación conflictiva porque nadie quiere trabajar de manera gratuita, pero hubo un barrio de unos 100 pobladores o 100 viviendas que dijo, está bien, entendemos la necesidad y hay que hacer. Y en ese año, en ese primer año de gestión, se cumplió con todo este barrio en en relación al tema del sistema de saneamiento. ¿Sí? Y era una cosa de verdad para mí bastante bastante llamativo, porque de verdad había una situación de vocación de servicio. El mismo alcalde se ponía a trabajar, habían ollas comunes y todo un tema bastante bonito. E incluso trabajaban, ¿no? Los fines de semana o desde el viernes, sábado, domingo. Cuando querían avanzar más, a veces se contrataban peones, eso también es cierto, pero, o sea, se cumplió. Este primer barrio en el primer año logró sus objetivos de saneamiento, o sea, con el 30 o 40% de lo que se hubiera invertido en una ejecución de obra, y otro barrio dijo, nos sumamos a ello. Y en los 4 años de contarles de la gestión, se logró casi el 60, y si no es un poco más, por ciento de atención al sistema de saneamiento. O sea, casi se duplicó, incluso yo diría un poco más, porque empezó a funcionar. Entonces, los recursos son necesarios, pero también la voluntad ciudadana, la voluntad política y la voluntad administrativa hacen que se dinamice ese modelo de gestión pública. Puedo traer varios ejemplos de la vida real, pero este es uno de los que me gusta siempre contarlo porque funciona. O sea, al final los mismos beneficiarios eran los mismos ciudadanos, ¿no? O sea, y de verdad, servicios básicos es progreso. Muy bien. Buenas noches a los que se están conectando. Muy bien. Entonces, por ahí un poco el tema de la gestión pública. Bueno, ya expliqué lo que son las políticas públicas. Y en las políticas públicas se involucran decisiones de actuar respecto a algún problema particular. Es decir, cuando existe una necesidad, por ejemplo, un terremoto, que es una situación imprevisible, ¿no? Aunque en la actualidad la ciencia está avanzando y estamos mejorando en ese tema. Es una situación cuasi imprevisible, entonces, ¿qué involucra? Actuar, ¿sí? Respecto a problemas particulares. No, que no está en mi planificación anual, que no está previsto, señor, es una necesidad que ha nacido no del interés o no de la actuación pública actual, sino de una actuación pública eh, instantánea, inmediata. Entonces también hay políticas públicas que van a estar en la práctica administrativa. Además, que estas decisiones, estimados amigos, van a involucrar también, creo que acá sea el sombreado está mal, vamos a cambiar. Si quisiéramos resumir las políticas públicas, tendríamos que hablar de decisiones con una implementación y cumplimiento. O sea, la gestión pública o las políticas públicas
involucran actuaciones que necesitan ser implementadas, pero no, pero también cumplidas. Lamentablemente, muchas actuaciones dentro de la política pública se quedan en buenas intenciones, o sea, en la intencionalidad. Sí, pues, misma campaña, ¿no? Ahora ya estoy escuchando, la verdad, esto no es un tema político, si alguien tiene alguna afinidad política, qué bueno, sí, qué bueno, o sea, ya tendrá su postura de defensa, pero en la actualidad es muy común hablar de tal o cual candidato que habla de políticas públicas, ¿no? Oye, vamos a luchar con la brecha de la pobreza, ¿no? O con vamos a mejorar la educación o tal, ¿no? Oye, ¿cómo lo vas a implementar? ¿Y cómo lo vas a cumplir, ¿no? Hace unos días escuchaba en el TikTok, ¿sí? Eh, no soy mucho de dinamizar en redes sociales, pero escuchaba una candidata, ¿no? Y el periodista le preguntaba, bastante objetivo, ¿y cómo vas a implementar esa política? Y lo que decía, ¿no? Con voluntad, implementando. Y entonces, lamentablemente, lo político tiene que tener un sustento técnico, ¿sí? Tiene que tener eh, un sustento técnico. Muy bien. O sea, no basta con la voluntad política, ¿sí? No, no basta con decir, oye, yo quiero hacerlo, ¿no? Incluso escuchaba a otro político que hay que tocar el tema de descentralizar y un poco de flexibilizar las políticas del BCR, y, o sea, de verdad no sé qué clase de idea tenía, porque es una decisión, o sea, a veces lo político puede malograr lo técnico. O sea, a veces o sea, las decisiones políticas por intereses de algunos pueden afectar a todos. O sea, esto es un tema que involucra muchos niveles de actuaciones técnicas. O sea, está bien, puedes tener la voluntad, pero hay que implementarlo y sobre todo hay que cumplirlo. O sea, no saben la cantidad de proyectos del Estado que han terminado en papel, que han terminado en proyecto. No sabes la cantidad de dinero que se gasta en asesores para hacer proyectos de leyes inviables. ¿Por qué? Porque la política lamentablemente se ha convertido en una actuación de cumplimiento. Existen políticas de Estado, ¿sí? Que están, por ejemplo, plasmadas en Acuerdo Nacional, CEPLAN, y son de objetivos de largo plazo, por lo menos 25 a 30 años. Cada gobierno nacional trae también sus políticas de gobierno. Bueno, ahora no sé, pues cuál es la política de gobierno en menos de, de 10 años. Hemos tenido más de 9 presidentes, si mal no me equivoco. Entonces no sé qué políticas de gobierno se puedan implementar ahí. ¿Por qué? Porque toda política de gobierno debe venir con ciertos criterios, ¿no? Con ciertos objetivos, dependiendo los rasgos y el interés o el plan de trabajo que han traído y que se supone ha sido por ellos que los han elegido como gobierno, ¿no? Y después, a nivel nacional, existen planes, programas, proyectos y o actividades. Para poder materializar, para convertir esto en un elemento objetivo, material, o sea, se necesita un plan nacional, ¿no? Que recogen lineamientos estratégicos, objetivos, indicadores, ¿sí? A nivel nacional. Por ejemplo, en la actualidad, ¿te recuerdan? Hace hoy, si mal no me equivoco, o ayer,
se ha sacado el Plan Nacional de Seguridad, de Seguridad Ciudadana, ¿no? Entonces, ese plan es un plan que se va a implementar en 5 años mínimo. O sea, hay una intencionalidad en relación a ese tema. Hay un programa en relación a las metas nacionales, ¿sí? En los planes, muy bien, vamos descentralizando esto. Tenemos un plan nacional, después existen programas nacionales, ¿no? Que son planes que involucran programas y que son de lineamiento programático, ¿no? Planes en salud, planes a nivel de educación. Entonces, hay planes nacionales, perdón, programas nacionales. Tenemos un plan, tenemos muchos programas y después empiezan los proyectos nacionales, que estos ya resuelven, eh, que básicamente son la actuación o la materialización de los programas. Muchos programas pueden tener también varios proyectos, ¿no? Pueden ir diversificándose. ¿Sí? Muy bien. Preguntas, doctores. Un minuto, por favor. Preguntas, consultas, dudas. Por ahí creo que me dicen, pueden prender el micrófono. Yo creo que en los últimos 10 o 15 minutos les habilitamos los micrófonos para que puedan hacer preguntas y o consultas. ¿Les parece? Sí, muy bien, yo creo que sí. También es una idea que siento que es más eficiente. Muy bien, preguntas. Estamos bien, doctores. Me dejo entender. Sí, amigos. Preguntas, dudas, consultas. ¿Estamos bien? ¿Me dejo entender, doctores? En relación a las políticas públicas que hemos hablado. Muy bien. ¿Sí? ¿Estamos bien, doctores? Me dejo entender. ¿Sí? Muy bien. Ahora, estos planes, programas, proyectos necesitan una funcionabilidad, es decir, necesitan un dinamismo con el ciudadano. Ya hemos hablado de los planes, proyectos, del plan nacional, pero esto se tiene que materializar. Esto no es un tema que hay que dejarlo en la práctica, como les decía, ¿no? Sobre todo, se tienen que cumplir. Muy bien. ¿Y cómo cumplimos con estos planes? ¿Cómo cumplimos con esta actuación? Y para eso el Estado ha dinamizado un conjunto de funciones. Y estas funciones, sobre todo mis amigos los que son abogados, y los que no son abogados también, porque este es un tema de clases de cívica clásica, que las funciones nacen de la famosa división de poderes, aunque en la actualidad no es del todo correcto, se habla más de la separación en relación a la funcionabilidad y no en relación al poder, ¿no? Porque el poder es unitario. Muy bien, entonces esta función está dividido en cuatro actores, ¿no? La función legislativa, la función jurisdiccional, la función gubernativa o política y la función administrativa. Muy bien, la función legislativa. ¿Quién tiene a cargo la función legislativa, amigos? ¿Recuerdan o no? Nuestros muy queridos congresistas, ¿no? El Congreso, cuya función ¿cuál es? Crear, derogar o modificar leyes, ¿no? Normas con rango de ley, la labor de fiscalización estatal y de control de poderes. ¿Alguien más cumple función legislativa en el Estado, estimados amigos? ¿O es exclusivo del Congreso? ¿Recuerdan? ¿Alguien más cumple labor?
legislativa en el Estado? ¿Sí o no? A ver, ¿qué dicen por ahí? El Ejecutivo, excelente, ¿no? Mediante decretos legislativos y o decretos de urgencia, claro que sí, estamos bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más cumple función legislativa? Excelente, los gobiernos municipales, ¿no? Normas con rango de ley, ¿no? Entonces también existe acá una labor de carácter legislativa, ¿no? Los consejos municipales y los gobiernos regionales tienen su potestad legislativa. Excelente. Muy bien, entonces el legislativo, como hemos visto, tiene una funcionalidad específica, pero también, ¿sí? Existe una labor, estimados amigos, de carácter jurisdiccional, ¿no? Lo que nos gusta a los abogados, la administración de justicia, ¿no? ¿A cargo de quién? Del Poder Judicial. ¿Alguien más cumple función jurisdiccional o es exclusivo del Poder Judicial, amigos? ¿Alguien más cumple labor jurisdiccional? Es exclusivo, nos dice nuestro amigo Joel. ¿Seguro, Joel? ¿Al 100%? ¿Alguien más cumple labor, labor jurisdiccional? La administración, si bien el Poder Judicial tiene, vamos a decir así, el monopolio de la actuación jurisdiccional, pero también vamos a encontrar labor jurisdiccional, por ejemplo, en el Jurado Nacional de Elecciones, el Tribunal Constitucional, los tribunales o arbitrales o los centros arbitrales. También se habla de esa actuación jurisdiccional dentro del derecho consuetudinario en las comunidades campesinas, ¿sí? O nativas. También existe. Y los tribunales, ¿sí? Militares, que también tienen su porción de actuación jurisdiccional en la materia que les compete. Muy bien. La función gubernativa, los actos de gobierno, ¿no? Los actos de actuación gubernamental. Esa actuación gubernamental de atender de manera macro al ejercicio, al Estado, ¿no? O sea, por eso, ¿por dónde se dinamizan los planes? A través de la actuación gubernativa, ¿no? A través de los ministerios, salud, energía y minas, educación, trabajo. Entonces, existe una labor de actuación gubernativa macro. Y también, ¿no? Para los que, con los que hablamos de la función administrativa. Esa función administrativa cuya labor es la uno, el funcionamiento de la administración pública, ahora vamos a hablar de eso, pero también el ejercicio y la función administrativa, ¿no? Potestad reguladora, potestad reglamentaria, fomento, viene potestad sancionadora, capacidad de fiscalización, entre otras funciones administrativas. Es más, la función que es de carácter cotidiana, universal, es la famosa función prestacional, ¿no? En relación a los servicios, ¿sí? Públicos. Entonces, el Estado, o sea, la función administrativa dinamiza en toda la actividad estatal. Entonces, no existe función administrativa que se desliga de ello, ¿no? O sea, el mismo hecho de que ahora tengamos clases de manera virtual y podamos dinamizar de alguna forma esta clase, es porque hay una empresa prestadora de servicios públicos, en este caso Internet, y nos presta sus servicios para poder participar, ¿no? Entonces, esto es parte de la función administrativa.
Muy bien, doctores. Entonces, ¿qué implica? Y hemos hablado de la función. Ahora, para que podamos legislar, para que exista un aparato jurisdiccional, para que exista una actuación gubernativa o política y para que la función administrativa materialice sus servicios públicos, necesitamos actos de administración. Oye, señor, ¿por qué hay alguien, un congresista que legisla? Bueno, uno porque ha sido elegido popularmente, pero porque tiene un aparato estatal, un aparato administrativo que lo respalda. Oye, ¿por qué el Poder Judicial puede funcionar? ¿Por qué? Porque hay una infraestructura, porque hay una administración de los recursos o de los trabajadores dentro del Poder Judicial. Hay una labor que se dinamiza en relación a los actores administrativos, hay alguien que paga sueldos, hay alguien que se encarga del mantenimiento, hay alguien que se encarga de las notificaciones. Oye, ¿por qué el presidente puede atender con su labor, como parte de su labor política? Oye, excelente. ¿Por qué? Porque hay un aparato estatal que permite que se traslade, que permite hacer mesas de concertación, que permite hacer eventos y tantas cosas que tiene el presidente. Entonces, estimados amigos, y acá empieza los procesos de la gestión pública, ¿sí? Los procesos de la gestión pública. Y los procesos de la gestión pública va a estar abocados a un tema interesante, la gestión de recursos. Muy bien, y la pregunta sería, ¿qué tipos de recursos, qué tipos de recursos gestiona el Estado peruano? ¿Sí? ¿Qué tipos de recursos gestiona el Estado peruano, estimados amigos? A ver, los leo. Muy bien. Recursos económicos, excelente, ¿no? El presupuesto público, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más, Pamela? ¿Qué otro tipo de recursos se gestionan? ¿Solamente recursos económicos? ¿O qué otro tipo de recursos existen? Recursos humanos, excelente. Ya tenemos dos. ¿Algo más? ¿Algún otro tipo de recurso o son solamente los dos? Doctores, ¿qué otro tipo de recurso existe? ¿Qué otro tipo de recurso existe? ¿Qué otro recurso, doctores? ¿Nada? ¿Qué viene a ser los vehículos, los escritorios, las computadoras, el papel que te dan en las instituciones públicas? La infraestructura, ¿qué viene a ser? Vienen a ser recursos materiales o bienes. Entonces, la administración para que cumpla, ¿no? Con estos fines, con estos servicios, con esta gestión, ¿no? De pagar sueldos, de gestionar infraestructura, necesita gestionar tres tipos de recursos. Recursos presupuestales, recursos humanos y recursos patrimoniales. Entonces, a la pregunta, dentro de esa gestión pública necesitamos cumplir objetivos. Esos objetivos están delimitados en las políticas públicas, planes nacionales y funciones del Estado. Muy bien, para que puedan funcionar estos recursos, necesitamos, perdón, necesitamos cumplir con tres tipos de acciones: recursos presupuestales, recursos humanos y recursos
patrimoniales. Excelente. Muy bien. Pero la pregunta es, ¿y para qué gestionamos recursos? Para que exista una administración eficiente. Y entendiéndose, ¿sí?, la eficiencia en la administración pública como aquel elemento que busca optimizar estos recursos, buscando maximizar el impacto social, eliminar, agilizar procesos, entonces mejorar la gestión de procesos, entre otros. Entonces, la eficiencia es cumplimiento de objetivos con menores, con, mediante menores, gestión de recursos. Entonces, eso es importante, estimados amigos. Eso debemos de recordar, ¿sí?, en la práctica administrativa. O sea, debemos de recordar que en la práctica administrativa, esta práctica implica la optimización de los recursos del Estado. Implica gestionar de manera eficiente los recursos del Estado. Implica también, ¿sí?, desperdiciar nuestros recursos. Oye, no saben la cantidad de presupuesto que se invierte y que no cumple sus objetivos. Y bueno, los recursos. Oye, adquieren o se contrata personal innecesario. Hay entidades públicas en el Perú en los cuales tienen el asistente y de Yapita su practicante. Pero también hay entidades públicas que reciben 200 expedientes al día y solamente un profesional atiende esa cantidad. Entonces, es una situación que se ha convertido de manera casi inllevable. Por otra parte, se involucra una eficiencia, ¿sí? ¿Y para qué se busca ser eficiente? Se ha buscado algo que se llama gestión por resultados. Entonces, la gestión por resultados es un término que se ha vuelto de moda en la actualidad, ¿cierto o no cierto, amigos? ¿Sí? ¿Se ha convertido en un elemento de moda o no, estimados amigos? La gestión por resultados, por supuesto. ¿Qué te dice? Señores, si vamos a invertir recursos, esos recursos tienen que atender la mayor cantidad de actores públicos. Es decir, costo-beneficio. Si voy a invertir 5 millones de soles en un hospital, por ejemplo, esto tiene que darme una respuesta de carácter social. O sea, tiene que haber una satisfacción social o un sector que tiene que ser debidamente atendido. Mira qué interesante, ¿eh? Esto no es algo lineal, esto es algo que tiene que entenderse. Oye, si voy a contratar una persona o un trabajador, este tiene que darme una respuesta social, tiene que darme una respuesta al ciudadano o a la institución pública. A eso vamos a llamar gestión por resultados. Pero también esos procesos o esos actos de administración, estimados amigos, van a involucrar temas relacionados ¿a qué? A la planificación, organización, dirección y o control. Entonces, en la práctica administrativa, ¿sí?, estos procesos
que involucran no solamente la gestión de los recursos, sino que también estos procesos van a involucrar actuaciones de planificación, de organización, ¿sí? Y de control. Esto es un tema interesantísimo. Esto es la ambivalencia que tiene los procesos, ¿no? Gestionamos recursos, pero también estos recursos están en una cadena de gestión de recursos. Muy bien. En la práctica, los recursos, estimados amigos, tienen una forma de ser gestionados. Y los procesos también tienen una dinámica para que sean gestionados. Y la pregunta, obviamente, que se cae de madurez. ¿Y quién te dice cómo se gestionan los recursos y cómo se gestionan los procesos? Y la respuesta es, esto siempre se les debe quedar, son los sistemas administrativos. Los sistemas administrativos son los encargados de decirte cómo se gestiona, es el método, es el proceso, es la forma básica de cómo se determina, ¿sí? La gestión en el Estado. Entonces, si yo quiero gestionar presupuesto, tengo que ir a los sistemas administrativos. Profe, ¿qué es un sistema administrativo? Entonces, sería la pregunta más idónea. Un sistema administrativo, ¿sí? Es un conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas que permiten la correcta gestión de los recursos. O sea, véanlo como toda una estructura, véanlo como todo una actuación estatal. No lo vean como un elemento independiente. O sea, los sistemas administrativos no son, ¿sí? No son órganos o instituciones públicas. Los sistemas administrativos son toda una estructura que involucra un elemento normativo, porque existen leyes de cada sistema administrativo, existen principios de cada sistema administrativo, tiene un aparato normativo cada sistema administrativo que permite la actuación estatal, ¿sí? Que permite un dinamismo estatal. Entonces, va a haber un conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas para cada sistema administrativo. Ahora, cada sistema administrativo, estimados amigos, tiene algo que se llama ente rector. Ahora, el ente rector, si es una institución o si es un órgano público que se encarga y que encabeza la implementación, que se va a encargar de los procesos y de la actuación administrativa. Este sistema administrativo se va a encargar de dinamizar, ¿sí? Con eficiencia, va a establecer los instrumentos para gestionar cada actuación administrativa, va a establecer los elementos técnicos, la capacitación. Cada sistema por lo general tiene procesos de capacitación y de implementación. Por eso es cuando hay duda ante un sistema administrativo, se aplica un criterio, ¿sí? Ya sean de principios, normas para su proceso de implementación. ¿Quién sabe cuántos sistemas administrativos existen, doctores? ¿Alguien recuerda o no? ¿Cuántos sistemas administrativos hay en el Estado?
¿Alguien sabe por si acaso? ¿Cuántos? 11 sistemas. Excelente. En el Perú existen 11 sistemas administrativos. Ahora, estos sistemas administrativos tienen cierta relación, ¿no? Tienen una dinámica bastante interesante. No es que son sistemas lineales, no es que... Y cada uno cumple determinadas funciones, ya sean atendiendo procesos o actuaciones administrativas o gestionando recursos. O sea, en otras palabras, cada sistema administrativo tiene una labor funcional, una labor importante dentro de su dinámica. Algunos, la mayoría, gestionan recursos y otros te dan los lineamientos en los procesos, ¿sí? Eso es un tema importante. Muy bien. ¿Cómo así, profe? A ver, explíquese, que eso está interesante. Muy bien. En la práctica administrativa, por ejemplo, eh, los, los procesos o la gestión va a gestionar, digamos, presupuesto público. ¿Quiénes son los sistemas a cargo del presupuesto público, profe? ¿Quiénes se encargan del tema del presupuesto público? Muy bien, los que se encargan del presupuesto público son, obviamente, el propio Sistema Nacional de Presupuesto. ¿Quién más, profe? El sistema de tesorería. ¿Quién más, profe? El sistema de endeudamiento público, el sistema de contabilidad y el sistema de inversión. Entonces, todos estos realizan actuaciones relacionados, ¿sí?, al ejercicio administrativo. O sea, todos en la práctica tienen un fin o un cumplimiento en cuanto a la actuación práctica de cada sistema. Entonces, por ejemplo, presupuesto ve por los flujos de presupuesto público, uy, tesorería, el ingreso y la salida de los registros estatales, endeudamiento en caso sea necesario, los procesos de endeudamiento público, contabilidad, los registros contables, inversión, responde a una pregunta, ¿no? Que está posterior a la etapa de planificación. ¿Los proyectos van a ser viables dentro de la actuación estatal? Esa es una de las labores básicas que cumple o que contesta el Sistema Nacional de Inversión. De ahí tenemos un sistema a cargo de los recursos humanos, ¿no? ¿Qué responde este sistema, básicamente? Responde lo siguiente, ¿no? ¿Cómo vamos a gestionar los recursos humanos? ¿Cómo se debe gestionar los recursos humanos en el Estado? ¿Cuál es la forma más eficiente de gestionar recursos humanos en el Estado? Y en el sistema de recursos humanos, ya se viene el diplomado de recursos humanos, se evalúa ello, ¿no? Oye, ¿cuál es el dinamismo, la funcionalidad práctica de estos recursos en el Estado peruano? ¿Cómo se debe dinamizar la gestión de estos recursos? Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque en la práctica los recursos, estimados amigos, tiene una funcionalidad bastante interesante. ¿Y cómo es esa funcionalidad, profe? Porque los recursos necesitan una dinámica. ¿Quién contesta esa dinámica? El propio sistema administrativo. Entonces, por ahí, un dato importante dentro de la gestión de recursos humanos. ¿Quién es la autoridad del sistema de recursos humanos?
la Autoridad Nacional del Servicio Civil, ¿no? Para los amigos, servil. Y vamos a tener un sistema que se encarga de la gestión del patrimonio. Doctores, ¿quién se encarga de la gestión de patrimonio en el Perú? ¿Quién te dice cómo gestionar el patrimonio? ¿Alguien sabe quién nos dice cómo gestionar el patrimonio público? La SBN. Ya, pero eso es en relación a los bienes nacionales, pero en relación a la gestión del patrimonio de las instituciones públicas. Antes era el SBN. Y el SBN no está, dentro de los sistemas administrativos, si se dan cuenta. ¿Alguien sabe quién de los 11 sistemas administrativos se encarga de la gestión del patrimonio? ¿Alguien recuerda? Gracias. Abastecimiento. No sé cómo te llamas. Ahí quien ha contestado porque tu ingreso está en pregunta nada más. Entonces, el Sistema Nacional de Abastecimiento Público es el encargado justo de la gestión del patrimonio de las instituciones públicas, de velar desde su ingreso hasta su mantenimiento. Entonces, abastecimiento, pero muchos me dirán, pero profe, abastecimiento no se encarga de la contratación pública. Efectivamente, el Sistema Nacional de Abastecimiento Público, en esencia, busca la provisión de bienes, servicios u obras. Ya, está bien, uno de los... Ahora, profe, ¿eso quiere decir que el jefe de abastecimiento, en este caso de las direcciones de, de contratación pública, se encargan de comprar, se encargan de velar para que se atiende el abastecimiento? No, su labor más bien está en relación a la gestión del patrimonio. ¿Ambos pertenecen al mismo sistema? Sí, pero no quiere decir que ambos realizan las mismas labores. ¿Mm? Muy bien. Entonces, estamos hablando de sistemas administrativos. William nos dice, en general no sería administración, RH y abastecimiento pertenecen a administración. Sí, pero eso es desde la organización de cada institución. Efectivamente, ahí hay un tema de administración, pero en la práctica estos sistemas administrativos son independientes. Sí, hay una independencia de los sistemas administrativos. Entonces, los sistemas administrativos trabajan desde una perspectiva dinámica. ¿Sí? Dinamismo de los sistemas administrativos. Muy bien. ¿Qué más, profe? ¿Qué más tenemos? Tenemos, ya hemos hablado y abastecimiento, ¿sí? A cargo de la Dirección Nacional de Abastecimiento Público, tiene justo esa labor, prever, ¿sí? Por el abastecimiento de bienes, servicios y obras, ¿no? ¿Quién prevé de bienes, servicios y obras a las instituciones? Abastecimiento. Entonces, por ahí algunos datos importantes de cómo funciona el Sistema Nacional de Abastecimiento Público. ¿Qué más tenemos, profe? Vamos a tener acá ya hasta ahí hemos hablado de todos los sistemas que se encargan de la gestión de los recursos. Ahora, ahora hablemos de los sistemas que se encargan, ¿sí? De los procesos. Vayamos, planificación, ¿sí? Planificación. ¿Quién se encarga de la planificación? El CEPLAN, ¿no? Sistema Nacional de Planificación
estatal, ¿no? El famoso CEPLAN. Muy bien, ¿qué más? Eh, de ahí viene la dirección y la organización. Profe, ¿por qué este de la organización y la dirección no tiene un sistema? Lo que pasa es que la organización y la dirección es el estilo, la forma de cómo gestiona la administración pública. Tema interesante. Profe, o sea, esto quiere decir, se recuerdan que les dije, ¿no? Oye, hay cierta libertad de la administración pública en cuanto a la gestión de sus procesos. Efectivamente. ¿Dónde se ve eso? En la organización y en la dirección. ¿Dónde está el arte de trabajar, de organizar, de administrar? En la actuación, ¿sí? De, en la actuación de este sistema administrativo. Entonces, ¿dónde gestiono, dónde administro de manera eficiente? En la actuación prevista en CEPLAN. Perdón, en la organización y dirección. Y control, ¿quién se encarga de control? ¿Quién te da las directivas, lineamientos para los procesos de control? El Sistema Nacional de Control, a cargo de la Contraloría General de la República, ¿no? Ahora, no se olviden que dentro de la Contraloría existe un control interno y también existe un control externo, ¿no? Entonces, también dato importante, ¿no? Los procesos de control tienen un dinamismo, ¿sí? Ahora, el control interno, ¿quién se encarga de implementar? La propia institución, efectivamente. La propia institución se encarga de los procesos de control. Muy bien, entonces, dato interesante, incluso importante, para entender cómo funciona la actuación de control. Muy bien, ¿qué más? De ahí viene un sistema que se va a encargar de defender, de proteger las necesidades del Estado, ¿no? Ya sea velar por los intereses, pero también representar en procesos civiles, penales, ¿sí? Y o de cualquier índole, incluso en la vía arbitral o en la vía legis, en la vía administrativa. Entonces también es un dato importante, ¿no? Este sistema se encarga de la defensa jurídica del Estado. ¿A cargo de quién? De los procuradores públicos. Y los procuradores públicos tienen esta labor. Muy bien. Y existe un sistema que es transversal, que busca la mejora, que busca la actuación, que busca los procesos que se mejoren dentro de una institución. ¿Quién es? ¿Quién es el que se encarga de la mejora de los procesos? Amigos, ¿recuerdan o no? Hacer un sistema más eficiente, hacer un sistema más transparente, buscar que se eliminen las barreras burocráticas, que exista una interoperatividad. ¿Saben quién es o no? ¿Cuál nos falta? ¿Cuál de los sistemas no hemos hablado todavía? ¿De? ¿De quién? Modernización del Estado. Gracias, Pamela. La modernización del Estado justo tiene esa labor, ¿no? De mejorar los procesos, de brindar un mejor servicio, de mejorar una calidad en cuanto a servicios públicos, ya, esa es la chamba
de modernización del Estado. Entonces, la modernización es eso, es un proceso constante de mejora para la gestión pública. Hacer gobierno digital, modernización. Hacer mejorar la calidad de los servicios públicos, modernización. Procesos de mejora constante, modernización. Entonces, la modernización en la práctica tiene dicha labor. ¿Qué más? Entonces, básicamente, es cómo se dinamiza la gestión pública. Entonces, hemos hablado de la gestión pública, cumplimiento de objetivos, metas, pero ahora hablemos de sus procesos. Hablemos de cómo se gestionan los recursos. Entonces, esto en resumen, en pocas palabras, es cómo se amplía o cómo se dinamiza todo el ejercicio de la administración pública. ¿Sí? Entonces, de manera sencilla, el ABC de la gestión pública. Pero hay algo más. Pregunta, doctores. Hablemos de la función pública. ¿Las entidades realizan función pública, sí o no, amigos? O sea, por ejemplo, una municipalidad realiza función pública, sí o no. El Ministerio de Salud realiza función pública o no. William me dice que sí. ¿Qué dicen los demás? ¿Sí o no? ¿Qué dicen los demás doctores? ¿Una municipalidad realiza función pública o no? De los 40 que estamos. ¿Alguien tiene una idea contraria o todos estamos de acuerdo que una municipalidad realiza función pública? Entonces la pregunta sería, ¿qué es la función pública? ¿Todos estamos de acuerdo, doctores? Y la respuesta es no. Las entidades públicas no realizan función pública, porque la función pública es una labor exclusiva. ¿De quién, doctores? ¿De quién? De el servidor civil. Una pregunta con trampa por ahí. Claro, los servidores públicos realizan función pública. ¿Y qué es la función pública, profe? Es la actividad temporal o permanente, claro. Toda función pública está supeditada a un elemento de temporalidad. ¿Que involucra qué, profe? Que involucra una labor remunerada u honoraria. O sea, independientemente de la relación contractual que existe, vas a prestar una labor en relación al Estado. Por eso es que la función pública siempre lo realiza una persona natural. ¿Sí? Es labor exclusiva de las personas naturales. ¿Para qué? En representación del Estado. ¿Para qué? Para que el Estado funcione, para que el Estado pueda dinamizarse. Entonces, en la práctica, esta labor de la función pública es exclusiva de los servidores civiles, cuya finalidad es servir justamente al Estado. Pues que nos llamamos servidores. ¿Por qué les se llama servidor, amigos? Porque su labor está en servicio al Estado. Por eso es que nos llamamos servidores. Porque servimos al Estado. Pero, ¿saben? Nos hemos olvidado de algo. Que esa labor de servicio al Estado es una labor, diríamos, la más importante.
¿Por qué, profe? Fundamentenos. ¿Cuál es el fundamento para decir que, la labor más importante o la esencia de la gestión pública es el servidor? ¿Sí? Entonces, en la práctica, estimados amigos, ¿dónde aterrizan? ¿Sí? ¿Dónde aterrizan, estimados amigos, los procesos? ¿Dónde aterrizan la labor administrativa? ¿Quién es el que se encarga de planificar, de gestionar, de dirigir? ¿Quién se encarga de prestar servicio a la ciudadanía? ¿Quién se encarga de atender los servicios públicos, de recoger la basura, de instalar la luz, de gestionar cualquier proceso dentro de la administración pública? No son los servidores públicos. Los servidores públicos no son los que se encargan de gestionar los procesos del Estado. Claro. Y nos hemos olvidado de ello, o por lo menos no queremos recordarnos que los que actúan y gestionan los procesos en el Estado son los servidores. Si yo seguro ahora les pregunto, amigos, ¿quién o quiénes o cuál es el principal problema de la administración pública? Muchos me dirán la corrupción, las barreras públicas, las barreras burocráticas, el presupuesto, el favoritismo funcional. Y si hacemos un análisis, siempre vamos a llegar a una respuesta general. ¿Dónde aterriza todo ello? ¿No es en el servidor público, amigos? ¿No es el servidor público quien se encarga de prever estos procesos? ¿Sí o no? ¿No es el servidor público quien gestiona esta actividad? Claro. Oye, ¿por qué hay corrupción? Porque hay una persona que se corrompe y otra que corrompe. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado cuenta que el principal problema está en las personas. Oye, ¿por qué hay personas ineficientes que no cumplen su labor? ¿No es un tema humano? Y nos hemos olvidado de ese elemento como algo principal o como algo importante, o como el elemento más importante. Podemos tener el sistema administrativo más perfecto en el Perú, pero si ese sistema perfecto, entre comillas, no está bañado de elementos éticos o de elementos humanos, siempre van a quebrar. Y todos sabemos la respuesta, pero nadie le ha puesto la intencionalidad de querer cambiar ello. Siempre vemos el elemento superficial, pero nos hemos olvidado de que todo depende del hombre. Entonces, con esto, estimados amigos, termino nuestra sesión del día de hoy, ¿sí? Esperando de que haya podido dar algunos alcances generales de lo que es la gestión pública y de cómo se debe entender la gestión pública en el Perú. O sea, no es un tema sencillo, no es un tema lineal, sino es un tema que involucra varios elementos estructurales, pero también funcionales. ¿Sí? Dicho eso, en estos últimos minutos me voy a encargar de entender, ¿no? Dicha dinámica. Muy bien.
Tenemos unos 10 minutos, hay que dedicarle ese tiempo a las preguntas, doctores. También pueden alzar la mano, estimados participantes, para poder habilitarlos su audio. Muy bien, creo que hay que tenerle al doctor William. ¿Qué tal? Buenas Y está noches, doctor. habilitado su audio. ¿Se me escucha? ¿Se me Escucho. escucha? Sí, ¿Qué tal? Buenas noches. Mi consulta era la siguiente. Con el tema que mencionó sobre la gestión pública, más o menos hasta donde yo tenía entendido un poco, era el tema, por ejemplo, de que el interés público tiene que ver con aquello que beneficia a todos, ¿no? Incluso hay una sentencia del tribunal que especifica eso. Por otro lado, también quería mencionar que, digamos, en este caso de la construcción de un hospital, creo que es algo que interesaría a todos, ¿no? También usted mencionó en una de sus diapositivas de que vendría a ser, la gestión pública vendría a ser el conjunto de estos procesos, ¿no? En el cual la construcción sería parte de un proceso. Ujú, También es el tema de que más o menos yo veía la administración pública como un tema de eficacia y la gestión como un tema de eficiencia, ¿no? Porque hasta donde yo tenía entendido, la administración pública era un tema de organización para cumplir ciertas metas, ¿no? Y la gestión era cómo uno podía optimizar o utilizar estos recursos para cumplir estas metas con mayor eficiencia, ¿no? Digamos, siendo un ejemplo, digamos, en el caso, digamos, de una construcción de un hospital que se puede hacer en un tiempo determinado, digamos, de un año, ¿no? Sería un tema, digamos, de eficacia o de administración pública en este caso, cumpliendo el objetivo que sería la construcción de este hospital, ¿no? Y en el tema de gestión, podría ser el tema de la construcción ¿cómo se llama?, de este hospital, utilizando tal vez menos recursos en un menor tiempo, porque también he visto de que hay casos en donde se cumple con la eficacia, pero no con la eficiencia, ¿no? En donde se pueda gastar más presupuesto del que ya estaba planificado, un poco más de tiempo en el cual ya estaba planificado, en donde se puede ver claramente de que hubo eficacia, pero no hubo eficiencia, ¿no? Más o menos ese era el tema de la consulta, ¿no? Porque usted decía al inicio de que la construcción de un hospital, por ejemplo, como al ser un proceso, no era parte de una gestión o algo así, le entendí al a inicio, ver, pero en su diapositiva sí ponía usted que era el conjunto de procesos y cosas así, ¿no? Esa era claro la que cosa. sí. Empezamos hablando de que la gestión pública está íntimamente relacionado al cumplimiento de objetivos. La gestión pública es holístico, o sea, la pública nace desde el servidor público y debe terminar en el cumplimiento de los servicios, pasando por los procesos. Entonces, ¿se podría decir gestión pública solo a los procesos? No. ¿Se podría decir gestión pública solo a la ejecución del gasto público? Tampoco. La gestión pública es la dinámica de poder cumplir objetivos, pero administrando los recursos. O sea, por eso decía, ¿no? Oye, el hecho de que empecemos a construir un hospital, ¿es gestión pública? No, porque es un proceso incompleto. La gestión pública se va a materializar cuando se atienda al primer enfermo. O sea, cuando se atiende el interés público. Cuando se construye, no, se atiende al interés público,
cuando hay un hospital con un personal administrativo, con médicos, con medicinas y con toda una estructura compleja para atender salud. Lo que pasa es que a veces nos hemos puesto la idea de creer que la gestión pública solo son los procesos, solo es ejecutar el presupuesto, solamente es contratar personal. Y se ha convertido en una suerte de islas, ¿no? Cada uno jala para su molino, el asesor legal hace informes, el de presupuesto planifica, el, el- el director, el gerente dirige, ejecuta el presupuesto, pero no nos hemos dado cuenta que la gestión pública es un todo. ¿Sí? Entonces, tal vez no fue muy explícito en ese tema y me parece, ahora, hay que entender qué es la administración pública. La administración pública se define como un conjunto, es una definición más organizacional, de entidades públicas que ejercen función administrativa. Por eso, si es que tú revisas el inciso 2 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, hace referencia a la administración pública como el conjunto de entidades públicas y o privadas que realizan función administrativa, para poner alguna aclaración ahí. Gracias, William. Muy buena apreciación la tuya. Gracias. Muy bien. Freddy nos dice, las medidas cautelares administrativas deben contar con su propio presupuesto y no recurrir al CPC. ¿Cómo así? O sea, para las medidas cautelares de qué, de ejecución, de medidas de embargo, no te entiendo, Freddy. A ver si puedes aclarar un poquito ese tema. Listo. Muy bien, doctora Suri, si no hay más preguntas, dudas o consultas, yo Voy a termino. habilitar por último al doctor Freddy, doctor, y estamos cerrando la clase. Doctor Freddy, Sí, doctor, buenas noches, ¿me escucha? claro que sí. Doctor, sí, justo analizando los procedimientos administrativos, eh, hablar de un 5 por favor. ¿Dónde está? Al hablar de las medidas cautelares, doctor, este, en el la 27444 en el TUO, nos habla de las medidas cautelares en el procedimiento administrativo. Esta debe contar con hacer la norma, hacer una norma general, la ley. Esta debe contar con sus propios presupuestos y no recurrir al Código Procesal Civil. No te entiendo, doctor. O sea, una medida cautelar civil, una medida cautelar administrativa. Administrativo, doctor. O sea, estás hablando de procesos de ejecución coactiva, debo entender. Ajá. Lo que pasa es que los procesos de ejecución coactiva no están en lo civil, funcionan con la ley de ejecución coactiva. Ahora que se avalan supletoriamente del Código Civil para ejecutar o los procesos, ahora deben contar con su presupuesto. ¿Para qué? O sea, debe haber una planificación presupuestal, pero es una suerte de organización, ¿no? No es que es obligatorio que tengan o sea, van a tener un ejecutor coactivo, van a tener un jefe de ejecución coactiva, y ellos tienen una dinámica para poder poner medidas de embargo, ¿no? Entonces, tiene otra dinámica, eso sí. Bueno, Ok. bueno, de mi parte, doctora Suri, muchas gracias por la invitación. Siempre va a ser un gusto compartir con ustedes. Yo los dejo porque tengo otra actividad académica ahora y de verdad no voy a cumplir el día de hoy. Sí, doctora, siempre va a ser un gusto estar a su llamado, ¿no? Muchísimas gracias a usted, doctor, y gracias en realidad por la siempre predisposición a las invitaciones que nuestra institución realiza hacia su persona. Esperamos volver a vernos todavía en, siempre en el decurso de nuestros eventos académicos. Muy buenas noches, doctor. Gracias, gracias. Gracias por todo. Un gusto haber compartido con ustedes.
Bien, estimados participantes, como ya hemos llegado a la parte final de esta sesión, la siguiente semana estaremos continuando con el desarrollo del diplomado. Ya vamos a ingresar a la parte central de todos los temas que se les ha compartido en el contenido temático del diplomado. La siguiente semana, la clase es el día miércoles 18 de marzo. Será la clase a las 8 de la noche. Igual estaremos siempre compartiendo el enlace de Zoom en el grupo de WhatsApp del diplomado. Y igual, recuerden, para el día de mañana estará habilitado en su aula virtual el vídeo de esta sesión y también los PPTs que el doctor ha compartido en el desarrollo de la clase. Aquellos participantes que todavía no están inscritos en nuestro diplomado, aún las inscripciones están disponibles, teniendo en cuenta que todavía nos quedan 7 sesiones en vivo para poder culminar este diplomado. Con ello voy a cerrar la sala Zoom. Muy buenas noches con todos.